Muy buenas noches, amigos de Dinastía Mexicana TV. El día de hoy tenemos la gran compañía del señor José Ernesto Infante Quintanilla, hijo de don José Infante, hermano del gran ídolo inmortal Pedro Infante. ¿Cómo está el día de hoy, señor Mi Ernesto? querido David, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles de una manera muy amplia y respetuosa la oportunidad de poder platicar en tu muy agradable medio de comunicación que tienes, Dinastía Mexicana TV, a la cual frecuentemente la veo, y te felicito por las aportaciones y las entrevistas que haces. En realidad, pues como te digo, es un placer que estés aquí en tu casa. Sí, muchas gracias. Este es un condominio que tengo, como un refugio pequeñito para sobrevivir. Estamos muy a gusto aquí, es en la Colonia del Valle. Y pues te digo, yo soy hijo de, como decía, de José Delfino Infante Cruz, don Pepe Infante, hermano de Pedro Infante, casi 7 años menor que el ídolo, y de Olga María Trinidad Quintanilla, que es mi madre. Y pues de un matrimonio que se formó entre ellos en el inicio de los 50, pues fue su primer producto de ellos. Tengo una hermana, mi hermana Belinda, y bueno, y de ahí surgió esa relación. Tuve la oportunidad de conocer muy pequeño a mi tío Pedro. Tengo pasajes muy leves sobre su presencia, sobre su monomía, sobre sus carros. Me impactaba mucho meterme en sus carros, que eran los Cadillacs, digamos. Vi algunos deportivos, que eran los Mercedes, sus motos, que las ponía precisamente en su casa de Coajimalpa, donde yo me recuerdo esa casa porque iba muy seguido ahí, porque tenía, aparte de tener un gimnasio, tenía ciertos juegos para niños. Particularmente tenía un catre, un brincolino, como me quieran llamar, donde él hacía ejercicio, y aparte nos metíamos ahí algunos primos, algunos medios hermanos incluso, a jugar. Y como anécdota de esas épocas infantiles, que te digo son vagas, porque yo a los 5 años, un poquito de la muerte de Pedro, me fui a vivir a Monterrey a raíz de que mis padres se separan, se divorcian. Mi madre se va con mi abuelo, que acaba de poner una compañía de equipo pesado de trailers, vaya, a Monterrey. Le tocó irse a Monterrey. Entonces, dada esa coyuntura de separación, me voy a Monterrey como 4 o 5 años. Pues recuerdo que un poquito antes de irnos hubo un evento en la casa de Coajimalpa familiar, como a las 6, 7 de la noche. Andamos jugando a de la alberca, ya estaba fresquezón, allá es más fresco que la capital. Pues quizás septiembre, octubre, no tengo muy claro el mes, y me caigo a la alberca. Ya medio sabemos nadar, pero me caí vestido y con un abriguito. Ajá. O chamarra. Entonces, la preocupación de que, pues, que hubo netamente la humedad. Yo recuerdo que se metió a la alberca con una mano, me puso así nuevamente en la orilla, digamos a salvo. Y me acuerdo que, pues, empapado, y el que se metió fue mi tío Pedro. Pero la anécdota interesante es que dentro de que traigo mi mente así inolvidablemente, es que me quitaron la ropa, me secan, toallas y lo que tú quieras, pero me puso asientos de café en los pies. Estaban calientes, pero tampoco me quemaban. Es un pasaje que tengo así, yo nunca lo he visto como un remedio para evitar algún resfriado o el susto, no sé. Pero eso nunca se va a quitar en mi mente, de que me puso asientos de café en mis pies. Luego me secan y me cambian de ropa. No me acuerdo si la ropa era, pues no vivíamos ahí, obviamente era en Coajimalpa. El caso es que tengo esa anécdota de los pocos de la imagen de mi tío. Sobre todo me acuerdo que también su aroma, tú te acercabas a él y era una fragancia de la banda inglesa, que no había tanta fragancia, ¿no? En aquellas épocas, increíble. Sus vehículos olían siempre a loción Yarley, digamos, haciendo la propaganda, que era la que era de moda.
y sobre todo su alegría, sus risas y siempre ver a mi papá, a mi tío Ángel y a él juntos como que era ver a tres personas iguales. Eran súper parecidos, súper fuertes, súper atletas, súper bien vestidos, con mucha galanura. Entonces, pues son pasajes de mi infancia. Entonces, vamos a Monterrey, debido a esa separación de mis padres. Sin embargo, pues en todas mis vacaciones escolares yo venía a México y frecuentaba a mi padre. Y él, cuando iba a Monterrey, que era por lo menos una o dos veces al año, porque a la muerte de Pedro, mi padre se forjó como un artista, pues, digamos, buscándole para la papa. No se profundizó mucho, pero creo que sí tenía pues, sus temporaditas de cantante. Cantaba bonito, me gustaba como cantaba mi papá. Nunca quiso ser un Pedro Infante, pero tuvo algunos logros. Incluso hizo la película sobre la vida de Pedro Infante, basada en un libro que sacó María Luisa León en los 60s, inicio de los 60s. Esa es la historia. La historia, sin embargo, te digo, siempre permanentemente tuvo una relación. Mi padre era muy, nos consultaba, nos mandaba cartas, 2 o 3 veces al año nos veíamos, alguna vez por varios días, no más a visita del doctor, sino toda una temporada con él. Tuve la oportunidad de acompañarlo a varios municipios de Nuevo León, aquí de México, de Estado de México. Siempre quise ir con él a Sinaloa, pero nunca pude ir, ni grande. Vaya que tuvimos planeado estar. Me decía vamos y vamos y vamos, sobre todo cuando empecé a hacer las investigaciones de mi libro o de mis libros. No hubo la oportunidad de ir con él, fui solo. Pero pues él fue para mí el principal fuente de información para platicar sobre Pedro Infante. Entonces, independientemente de la relación de mis padres, mi madre siempre nos tuvo la presencia de mi tío, de la familia Infante, de una manera muy agradable, muy positiva, y más con la idolatría que ya había sobre Pedro. Muere el ídolo, como te comenté, y pues yo seguí viendo a mi familia, a algunos de mis medios hermanos, a mis tías, particularmente mi tía Carmela, a mi tía Socorro, casi a todas, excepto la que estaban en Sinaloa, que era mi tía María del Rosario, pero sí casi a todas las veía, ¿no? Incluso en Mazatlán, en una ocasión que fue la familia Quintanilla, que yo soy infante Quintanilla, fuimos de vacaciones a Mazatlán como en los 65, 66, tuve la oportunidad de saludar a mi tía por allá, a su familia, y siempre muy agradable. Y a partir como de los que yo acabé mi carrera estudié en Monterrey mi carrera en educación básica, primaria, secundaria, prepa, facultad. Yo soy egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con mucho orgullo, una excelente escuela, y tuve la oportunidad de posgraduar a Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin. Hice mi maestría y doctorado en la misma. Yo no me integré al DF en 1980 como servidor público. Y he trabajado en diversas secretarías de Estado, incluso en la Presidencia de la República. Y a partir más o menos tenía yo la costumbre de invitar a mi papá y a mi tío Ángel a comer a ciertos restaurantes, particularmente al Cardenal, que está en la calle de Palma, entre 5 de Mayo y Madero, en el centro. Y luego mi papá se iba de ahí de los jueves, eran los jueves cuando íbamos a comer, se iba generalmente a su asamblea de la Confederación de los motociclistas, policías, confederados de tránsito y policía de caminos. Tiene una asociación de la fraternidad de ellos. Yo también me incluyo ahí y a raíz precisamente de la presencia de Pedro que tuvo en sus películas de ATM, pues tanto mi padre como mi tío Ángel, que mi tío Ángel actuó en esas películas, pues eran comandantes honorarios. Ahí me hicieron su comandante honorario derivado de la amistad que tuve con algunos jefes y comandantes que dirigían esas
agrupaciones a las cuales por respeto y aprecio la distinción. Sin embargo, el punto central era mi tío Ángel y mi papá, ¿no? Entonces te digo, en algunas pláticas que tuvimos, saludcita, Salud, salud. que tuvimos mi tío Ángel y mi papá, siempre surgían los temas de que no estaba, ya había varios libros, o sea, en esas épocas de los 80s, ya había varios libros sobre Pedro, particularmente el primero que fue el de María Luisa León, un buen libro, limitado, pero limitado en cuanto al contexto general del libro, pero biográfico sobre todo, pero es un buen libro por supuesto, y uno que otro, y sobre todo muchas revistas hablando sobre su vida, pero no, ninguno tenía la biografía básica, su nacimiento, su origen, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, las principales relaciones de su infancia, dónde estudió, este tipo de cosas que aún todavía merecen investigación, a estas fechas de 2016. Con todo podría presumir que tengo todo. Entonces quise hacer un documento, le dije a mi papá y a mi tío en aquellos años, que es un documento serio y científico en cuanto a lo que se ponga, pues cites quién te lo dio, ¿no? O dónde lo sacaste. Sí, una fuente confiable. Una fuente confiable y que la gente tenga el acceso de que si yo hago una argumentación, pues tengan dónde irse. Entonces, para este cuento largo, fallece mi tío Ángel desafortunadamente en 87. Yo tenía ciertos elementos para empezar a sentarme a escribir. Empecé a hacer algunas entrevistas a mi papá. Empecé a tomar nota de muchas cosas, de conseguir fotografías, revistas, que ya tenía yo un acervo enorme sobre una hemeroteca personal, que todavía la tengo, y fotos incluso que todavía no son publicadas. Quizás muchas me las dio mi papá, mis tías, la familia, otras las conseguí hasta en la Lagunilla, en los famosos bazares que hasta ya sé cómo sacaron eso, ¿no? Sí. Que me metía en algunas ocasiones, muchos días, checando en las bibliotecas, en las hemerotecas. En el caso es que empecé a escribir con principios de los 90s ya un libro. Hice como 500 páginas, total la editorial, cuando yo lo llevé a una editorial que me ofreció publicarlo, que fue Ediciones Castillo, y por la relación que tenía con el editorialista, que era una gente de mucho prestigio en aquellos años, una editorial muy fuerte de Monterrey, y que tenía el gusto yo de conocer al director general de esa empresa, entonces me ofreció publicarlo, pero le quitó como pues, la mitad casi del volumen que yo tenía ya de información. A fin de cuentas salió un libro apropiado, con fotos muy buenas, y en su momento pegó muchísimo, se publicó en el 92, y tuve la oportunidad de presentarlo en algunos lugares de la República, particularmente aquí en México se presentó en el Centro Cultural San Ángel, con una aceptación lleno total, mariachis, y fue acompañado por mucha gente, y fue este libro, que quizá mucha gente conozca, que se llama Pedro Infante, el máximo ídolo de México, vida, obra, muerte y leyenda. Entonces ahí tuve la oportunidad de por primera vez plasmar una serie de datos que la gente no conocía, pero quizás si me dijeras cuál es la principal aportación, es que es una biografía seria y completa. Sin embargo, en su estadística musical, en la estadística artística no hubo problema, me refiero a las películas. Sí, sí, sí. Están plasmadas las 3 cortometrajes que hizo previo a filmar, los 3 cortometrajes que hizo como apariciones escasas, y las películas que sí realmente fue la figura. ¿Nos podrías sacar de la duda en cuáles fueron esos cortometrajes? Sí, es un burro y tres baturros, Puedes irte de mí, que eran canciones de Agustín Lara, y decían que la gente que en aquellos años, acuérdate que en aquella época el cine eran 3 películas o 4, te metes ahí toda la mañana o todo el día, Sí, sí, sí. de las 12 a las 8 de la noche, días de los cines, ¿no? Entonces eran los intermedios musicales que había, y esas fueron las apariciones que hizo Pedro, que eran canciones
no era precisamente una actuación, sale cantando, muy jovencito. En una inclusive, creo que la de Puedes irte de mí sale Luis Aguilar, también muy jovencito con él. Y en fin, hizo otras 3 apariciones de películas, una con su hermano Ángel, 2 con Rafael Valedón y su mujer, simpaticísimas, que por ahí precisamente, que nomás sale cantando, es todo lo que hace, pero sería Pedro como la figura principal, ya siendo la figura nacional. Entonces son esas películas más las que hizo ya como figura. Su primer película, como todos sabemos, La Feria de las Flores. La Feria de las Flores. Y aquí empecé yo, me permití hacer en mi primer libro, una ficha por cada película, donde ponía el productor, el director, estudios, argumento, fotografía, escenografía, música, actores, protagonistas, cómo se filmó, cómo se estrenó y las canciones que cantaban ahí. Posiblemente se me puede haber ido alguna canción, algún actor, pero empecé a integrar una documentación muy fidedigna en la cuestión fílmica. En la cuestión musical, quizás ahí, yo cuando fui a Pirles a investigar el primer libro, eran aproximadamente 315 canciones que tenían registradas. Sí. Yo sabía que había 2 o 3 más por ahí, pero pues así me lo comentaba la gente de Pirles, los cancioneros de Pirles. El caso es que, bueno, así quedó esta aportación, pero por lo menos la biografía básica ya estaba bien plasmada y se ordenó y hubo una metodología, digamos, para quien quisiera investigar, pues ahí está, amplíale. Si quieres hacer una temática sobre una película, pues órale, porque puedes, digamos, agarrar cualquier película y hacer sobre ella toda una relatoria que tuvo unas buenísimas, ¿no? Y que los datos que usted da ya es una base. Exacto. Es integración documental para que la gente también, pues, sobre todo, pueda investigar más. Aún ahorita, que estamos en septiembre de 2016, hay temas muy, muy importantes de investigación sobre el ídolo. Yo tengo una comparación que está muy interesante. Bueno, platicando los libros, entonces, derivado de esa publicación, a mi papá le gustó mucho, sin embargo, sí me dijo, hay que meterle más temas y hay que checar bien en Pirles, porque hay varias canciones que no tienen en el catálogo. Yo no quise ponerlas porque no tenía nada que me respaldara. Así es. Sin embargo, en esos años, de 92, bueno, fue un éxito tremendo este libro, te digo, y lo presumo, fue un bestseller. Se vendió de una manera impresionante. A la gente le agradó mucho, una gran acogida. Lo presenté en Monterrey, en Mérida, en Saltillo, en Ciudad Victoria, en Guadalajara, en Mazatlán, en Culiacán. No pude ir a Guamúchil, pero era mi intención. En fin, tuve la oportunidad de presentar en Wisconsin, en Chicago, en Los Ángeles, en San Antonio, en Laredo. Y estuve a punto de ir a Europa, invitado por Sarita Montelli y por Carmen Sevilla. No más que nunca se concretó esa interesante posibilidad. Sin embargo, les mandé los libros, les agradó muchísimo. El caso, te repito, que tuvo muy buena acogida. Y pasó el tiempo y a partir de ese libro empezaron a salir otros. Qué bueno, qué bien. Digo, creo que de Pedro hay aproximadamente 50 libros. Aproximadamente. Sí. En su momento tenía casi todos. Ya no te puedo presumir que tenga todos. Pero sí, ha habido muy buenas aportaciones. En su 50 aniversario fue impactante la cantidad de publicaciones. Incluso uno de Televisa, enorme, así, de como 40 centímetros, hermoso, sí. Sobre todo unas fotografías muy buenas, muy buena calidad de libro. Salió muy barato, por cierto, en ese momento. Y hubo otros, incluso el de Monsiváis, que salió 2009, 2010. En fin, entonces yo cuando tuve la oportunidad, por cuestión laboral, me fui a trabajar a Mérida, en el 2004. Entonces en Yucatán, en Mérida, descubro muchos
temas interesantes sobre la vida de Pedro Infante en la península. Ahorita que toca ese punto, señor Ernesto, estaba yo leyendo que a Pedro lo trataban como un rey ahí en Mérida. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Qué bueno que me haces abrirme la mente porque ya de repente se me empieza a olvidar. Yo tuve una buena relación con mucha gente de la ciudad yucateca de Mérida. Pues de clases medias, clases bajas, clases altas, con todo el mundo. Me arroparon. Y me arroparon precisamente por lo que tú dices, por la relación que tenía con Pedro. Aparte, mi papá, Pepe Infante, era muy conocido en Yucatán. Tuvo grandes amigos mi papá. Mi papá, después de la muerte de Pedro, fue mucho a Mérida a actuar, tanto como cantante como acróbata. Mi papá, acuérdate que tuvo un tipo muy fuerte, que tuvo su grupo de acrobacia Los Grecos. Y él era la base, entonces un tipo corpulento. Y todos los 60 iba por allá. Y fue muy amigo precisamente de los joyeros y de Wilbert. Wilbert se fue su apellido, que imitaba muy bien a Pedro Infante. Y de mucha gente. Tenía también ahí muchas conocidas, que eran mis tías, ahora que los reencontré, mi papá. Y Pedro, por supuesto, que era totalizador. Yo me hice muy amigo, te comento con mucho orgullo, de don Andrés García Lavín. Don Andrés García Lavín en ese momento murió en 2007, desafortunadamente. Era mi papi, para mí. Me arropó de una manera impresionante, pero don Andrés era casi el dueño de la península. Era un empresario muy importante, muy querido, muy altruista, una persona de un gran corazón, de mucha mística, y él le hacía una bohemia todos los lunes en su casa. Entonces, desde que llegué a Yucatán, me invitó. Me dijo, cántale, pues en el baño, pero pues, si gusta, me echo un palomazo ahí. Y yo pues me echaba mis rancheritas. Entonces quizás dentro de allá son muy trovadores, iba y de repente llegaba Manzanero, pero sobre todo don Sergio Esquivel no fallaba, Mario Esquivel, Cacho Medina, que es hermano de María Medina, y muchos cantantes importantes, y amateurs como tu servidor, que íbamos allá a la casa de don Andrés. Y había una regla, ¿quieres cantar? Bien, si no quieres cantar no hay problema. Pero si vas a cantar, no menos de una ni más de tres. Así seas Pedro Infante. Límite 3. Bueno, así era la regla, ¿no? Entonces, si te parabas, pues era echarte por lo menos 2. ¿Y todas ¿Tenían que ser de Pedro todas? No. Eran gente de ahí, yucateca. Yo fui el que le rompí el esquema que sí cantaba las de Pedro, me cantaba ella, 100 años. En fin, Dios nunca muere. Y siempre tenía don Andrés su grupo. Bueno, el piano lo tocaba don Mario Esquivel, que es un gran pianista, de los mejores que ha dado Yucatán. Todavía por ahí anda mi querido Mario Esquivel, primo de Sergio, el gran compositor. Y Sergio siempre cerraba, ponía la figura ahí. Don Armando Manzanero fue unas 2 o 3 veces, pero que era don Sergio, un gran cantante, compositor mexicano que tiene muchas música. Si lo ves en internet y su página, tiene. Aparte que a mí me gusta mucho cómo canta, generalmente él cerraba esas bohemias y había una regla de 8:30 a 12 los lunes. Entonces, ¿qué? 8:30 en punto, a las 12 ya todos sabemos que en el momento que acababa don Sergio, vámonos a sus casas, ¿no? Muy, muy agradable. Entonces me arropó y me decía don Andrés, derivado de lo que me comentaste. Y vaya que estoy hablando del personaje más importante que en ese momento había en Yucatán, don Andrés de García Lavín. Importante como empresario, importante como altruista, importante como grandes fundaciones que hizo y que ayudó mucho a la gente de Yucatán. Incluso su muerte en una calle que le pusieron don Andrés de García Lavín recientemente en Yucatán. Tuve la oportunidad por él de conocer al gobernador a Patricio Patrón Laviada, luego a la gobernadora Ivonne Ortega, al actual gobernador Rolando Zapata, a través de don Andrés. Un hombre poderoso sin ser una persona así, digamos, prepotente, mucho menos, al contrario, te digo, una persona sencillísima. Ahí me arropó y me lamenté mucho su partida, pero me decía, él fue muy amigo de Pedro en su época de joven, por los negocios que tenía Pedro de bienes raíces, por los negocios en Tamsa,
era muy amigo de don Julián Villarreal, que era socio de TAMSA, y de la familia Ponce, de los Ponce, que son otra familia muy importante de Yucatán en los negocios, dueños de muchas agencias de autos y de la Coca-Cola, para empezar. La distribución de la Coca-Cola ahí lo tienen, y otros, imagínate, gente muy importante y de mucha aportación a México empresarial. Y me dice don Andrés, Pedro Infante aquí era un rey. Dije, puta, si así me lo dice el que es el rey, Ajá. imagínate cómo él era el rey, era un rey, lo queríamos, lo admirábamos, y siempre donde estuviera, de cualquier gente social, se le respetaba, no se le sediaba lo que el señor quisiera. Entonces, a mí me puse a pensar por qué Pedro Infante pasó, pues quizás los últimos, como de 1950 hasta su muerte, en Mérida, en sus horas, en sus tiempos libres, ¿no? Y de hecho, pues fue un buen empresario. O sea, él muere en un avión de TAMSA, que era, el cual era socio. Y pues, ese es un elemento muy importante. Vamos a ver qué pasa, mis queridos. Bueno, seguimos. Como te decía, bueno, en Mérida llego y empiezo a investigar varios temas, como ese que te comenté ahorita. Encuentro mucha gente que se relacionó con Pedro como el joyero, como damas que fueron sus novias, o se sentían sus novias y de la sociedad, La sociedad, para no dar nombres ahorita, que me decían, yo amé a tu tío Pedro, y en fin, sí señora. Bueno, pues es que qué mujer en esos años no amó a Pedro Infante. Pero vaya, digamos que tuvieron cierta relación de afecto con él, ¿no? Inclusive por ahí mi tía Lupita Torrentera hizo un comentario en una entrevista, dijo, yo sabía que tenía una novia en Yucatán, y era gente, es cierto. Y conocí mucha gente que yo no tenía ni siquiera la imaginación de que fueran amigos de Pedro. Entonces conozco ciertas propiedades que tuvo, su casa de Cháiz, una casa que siempre es la polémica, que se fue de Pedro, se la prestaron, fue a Pedro, que dice la casa de los pasteles. Yo investigué realmente en el registro público de la propiedad, no estaba el nombre de Pedro, pero sí una persona muy amiga de Pedro Infante. Y varias propiedades que no estaban a nombre de él, pero sí a nombre de amigos de Pedro. Entonces yo creo que Pedro Infante, no, ahí sí es una cuestión que debería estar él para explicarnos por qué lo hacía. Él acostumbraba mucho poner las propiedades a nombre. Le valía. Medio lo entiendo ahora, pero digo, porque a veces era mucha lana. Sí. O mucho. En cambio, incluso me encontré un Mercedes, que lo tiene actualmente todavía un distinguido también yucateco, un Mercedes rojo deportivo, que lo publiqué en mi segundo libro. Y este fue el resultado de esa investigación que yo hago en Yucatán, aunado a lo que he hecho con este libro. Entonces ahí le eché los kilos y renové el libro. Por supuesto que la biografía va a ser la misma que nació en Mazatlán el 17 de noviembre de 1000, la misma, pero se enriqueció con una serie de datos, fotografías. Incluso mira, aquí te acabé. Ahí está con don Ruperto Prado. Esta foto fue el primero que la sacó. Ya todo el mundo la saca, está en las redes. Aquí está en la cabina del avión donde él muere, casualmente. Los dos pilotos ya murieron, eran compañeros. Pero es don Ruperto Prado, que era su papi yucateco, con quien tuvo muchos negocios. Pero aquí lo interesante es esto. Esto que está atrás de su avión. Sí. Lo aterrizó en su hacienda. Don Ruperto de una hacienda. Todo lo aterrizó, imagínate terracería, imagínate lo intrépido, no sé qué palabra decir, de Pedro. Sí, lo peligroso también. Que anda ahí. Ponle que le limpiaban ahí el terreno, pero aterrizó ahí a don Ruperto. Inclusive trae esta bolsita, es un pan del globo. Que ahora los de Yucatán vienen para acá, se llaman pan del globo, y los de allá tenemos un pan muy delicioso, que se fue el nombre de ese pan delicioso que tiene allá. Pero bueno, y aquí está en la cabina con dos compañeros, el comandante Cacho y se me hace una muerta que es cuñado de Álvaro Pion, que murió. Estos dos murieron también en accidentes después. Pero está la figura de Pedro, impecable. Es más, hasta la vestimenta que trae parece
moda de ahorita, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tuve la oportunidad de hacer este libro, se publicó en 2006. Aquí sí, ya investigué con Peerless bien Sí. y descubrimos las 330 canciones que grabó. Incluso cuando Mijares sacó su famoso Querido amigo. Querido amigo, ahí metió 2 canciones que estuvieron enlatadas muchos años. El jardinero, ¿con qué otra? Sí, el jardinero. Y ya empecé ya a figurar la obra de Pedro musical. De hecho, el cancionero que publicó Carlos González se basó en mi información para integrarlo. Y lo que sí realmente, pues no se le escapó ninguna de las grabadas en Peerless, las 2 que grabó para RC Víctor y todas las que hizo para película, pues fueron muchas. Que ya están todos en CDs, pero de origen no fueron grabadas para muchas, por ejemplo, ¿qué te decir? Te de querer, te de olvidar. Las de las películas, ¿no? No la grabó para Orfeón. La grabó, por ejemplo, Enamorada, que conocemos. Es la balada Así enamorada. Nada más está grabada para la película. En cambio hubo otras que sí, o sea, las tomaba para la película. Entonces, entre las películas de Peerless, las 2 de RCA Víctor fueron las primeritas, Guajerita y Te Estoy Queriendo, que ya están, tú te metes, afortunadamente te metes a las redes, internet, y ya está toda la música de Pedro Infante. Afortunadamente. Antes era muy difícil, hace esos años pues no había eso, ¿no? Yo nunca había oído Guajerita ni Te Estoy Queriendo hasta hace 10 años. Mi mamá me las cantaba porque se las sabía, pero no tenía los discos en ese momento, ¿no? Y te platico la historia hasta 2006 del segundo libro. ¿Alguna pregunta? Hay unos datos, señor Ernesto, que aprovechando que yo siempre lo he considerado usted el biógrafo oficial. No, pues un biógrafo más. Porque, como usted lo comentaba, siempre ha tenido esa seriedad. Porque aparte era su tío, señor Pedro Infante. Y hay unos datos que la gente nos preguntaba, ¿no? En sus mensajes que nos mandaban a la página. En la última entrevista, de hecho, amigos míos, hay una aportación muy buena de este hombre titánico. Porque hay un disco que yo les recomiendo, un CD de Peerless, que se llama El hombre, el mito y la leyenda. Ah, sí. Es dorado, de hecho lo tenemos ahí en el canal de YouTube, lo pueden escuchar. Y ahí el señor Ernesto